Y bueno, entrando de lleno al tema de la resiliencia, no quería yo ser redundante con este concepto porque las 3 charlas hablan sobre este tema. Entonces yo quise retomar una tendencia que se ha perdido, no nada más en la psiquiatría, sino que en la medicina, que es el introducir un tema desde su perspectiva histórica. Si ustedes revisan un libro de texto de hace 20 o 30 años, generalmente se empezaba a hablar de un tema haciendo una revisión histórica del mismo, y los actuales libros de texto o eventos académicos no inician hablando sobre la historia del tema que se va a presentar. Entonces es importante que contextualicemos lo que vamos a estar comentando aquí. Entonces, más que hablar sobre el concepto de resiliencia, yo quise enfocar esta primera charla en la historia del sufrimiento infantil y cómo este ha quedado documentado en testimonios de escritores, de poetas, de dramaturgos, y cómo también ellos alcanzaron a vislumbrar esta capacidad que tenían los niños para enfrentar un ambiente que les era hostil o que les era adverso. Bueno, hay pocos historiadores de la infancia. En realidad, si nosotros nos metemos de lleno a la historia, no encontramos mucho sobre la historia infantil. Pareciera ser que a lo largo de los siglos, en toda la historia de la humanidad, han sido pocos los historiadores que se han interesado por el tema de la infancia. Quizá uno de los pocos historiadores que se han vuelto un referente importante en este tema es Lloyd de Maus, en esta obra que se titula Historia de la Infancia, que va a ser una obra que vamos a citar en estos primeros minutos. Fíjense lo que dice Lloyd de Maus. Los historiadores se han centrado tanto en el ruidoso escenario de la historia, con sus fantásticos castillos y sus grandes batallas, que por lo general no han prestado atención a lo que sucedía en los hogares y en el patio del recreo. Por supuesto, en realidad la historia es la historia de guerras, de batallas, o la historia de la política de los países. Obviamente acercarnos a la historia de la infancia es una tarea titánica, si no es que hasta imposible, porque así como ha habido culturas que no han dejado un registro escrito de lo que ha sido su historia, o no lo hemos podido descubrir o comprender, pues en general en la historia del hombre no hay muchos registros de qué es lo que pasaba con los niños desde que el hombre habita este planeta. Ahora, como vamos a hablar del sufrimiento infantil, que no podríamos soslayar el tema si vamos a tocar el tema de la resiliencia, por supuesto que tenemos que desidealizar un poco la infancia, porque muchas personas dicen, me gustaría volver a ser niño, qué padre la imaginación de los niños. Y aquí quiero yo empezar a lo mejor un poco negativamente y citar una frase de Hermann Hesse del Lobo Estepario, quien dice que le gustaría volver a ser niño es porque ya olvidó que los niños no son felices, sino que son capaces de muchos conflictos, de muchas discordancias y de todos los sufrimientos. Basta con que le demos una mirada a los autores clásicos del desarrollo para toparnos con el trauma del nacimiento de Otto Rahn, la angustia del octavo mes de René Spitz, la ansiedad de castración de Freud, la crisis de la adolescencia de Erik Erikson. Es decir, los niños se la viven sufriendo, ¿no? Y eso lo vemos reflejado también en los cuentos de hadas, que lo vamos a mencionar en unos minutos, de cómo reflejan el sufrimiento infantil, pero le dan recursos al niño para poderlo enfrentar. En ese sentido les recomiendo una obra muy interesante de un psicoanalista que es Bruno Bettelheim, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Él critica un poco a Walt Disney porque Walt Disney ya ha matizado algunas historias que, si nos vamos a los cuentos originales de los hermanos Grimm, que ahorita los vamos a mencionar, pues resulta que las historias eran más cruentas, un poco más, ¿perdón? Más macabras. Ajá, más macabras o más agresivas. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la historia de Pulgarcito. En la película el logro no se come a los hermanitos, pero en la historia real sí se los come, los asesina. Y bueno, vamos a empezar desde etapas antiguas de la historia. Aquí retrocedemos desde los primeros registros hasta el siglo IV de la era cristiana, y Lloyd de Maus nos dice que los padres rutinariamente resolvían sus ansiedades acerca del cuidado de los hijos matándolos. Que de hecho es interesante porque Lloyd de Maus, como una autoridad en historia de la infancia, él nos dice que si nosotros retrocediéramos en el tiempo para entender lo que pasaba con los niños en épocas anteriores a nuestro tiempo, nos aterrorizaríamos.
porque hay registros de familias que mataban a sus hijos, que a veces eran parte de rituales que tenían un contexto religioso, y estos temores de los padres de que les sucediera algo malo, pues se expresaba a través de estos rituales y había este ataque hacia los niños. Por supuesto que no había aquí organismos o instancias que pudieran hacer una protección hacia los niños, que de hecho esto es relativamente reciente, ¿no? Los derechos de los niños es algo nuevo en la historia del hombre. Antes los niños no tenían ningún derecho, los padres se sentían propietarios de ellos y podían hacer con sus hijos cuanto quisieran. Obviamente, si estamos retrocediendo a la antigüedad, pues no podemos dejar de mencionar también la mitología griega. Ustedes recordarán el caso de Cronos, que se tragaba a sus hijos, ¿no? Tenía miedo de que sus hijos ocuparan su lugar o lo fueran a asesinar, y entonces él los mataba, se los comía. Su esposa le hace una mala jugada y le da a comer unos pañales que contenían piedras. Él cree que se está comiendo a su hijo y realmente ahí la esposa lo salva, y el hijo es Zeus, que finalmente sí llega a destronar al padre. Pero es interesante cómo en la mitología griega vemos este impulso filicida, que es lo que no vio Freud, porque Freud, cuando se va a la tragedia de Edipo, él habla del impulso parricida, cuando Edipo se encuentra con el rey Layo sin saber que era su papá y lo asesina en un pleito callejero, prácticamente hablando. Y entonces Freud se centra en esto, en el parricidio, pero si nos vamos a la tragedia griega, nos damos cuenta que la primera persona que quiso matar a alguien era el rey Layo a Edipo, porque él va al oráculo de Delfos y el oráculo le dice: ¿sabes qué? Tu hijo te va a asesinar y se va a casar con tu esposa. Entonces él decide abandonar a Edipo en una colina, tratando de que no se cumpla el oráculo, buscando obviamente que se muriera. Entonces, si leemos la tragedia griega, quien primero quiso matar a alguien fue el rey Layo a Edipo, ¿no? Y eso escapa al análisis o a la mirada de Sigmund Freud, que se centró mucho en el impulso parricida, el hijo que quiere matar al padre, pero primero el padre quería matar al hijo. Y algo interesante es que también en estas tragedias griegas vemos el concepto de resiliencia, porque nos olvidamos que la historia de Edipo Rey es una trilogía. No nada más es la obra de Sófocles titulada así, sino que son 3 obras: Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona. Y si ustedes revisan Edipo en Colono, a pesar del drama que se ve en la primera tragedia y que Edipo se saca los ojos y su esposa se suicida, él se reivindica, ¿no? Es un hombre más sabio, con más capacidades en esta segunda obra. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de la traducción al español de Ángel María Garibay en la obra de Edipo Rey, que dice: sabe el hombre regir si ha sufrido, y el que en fortuna adversa ha visto su vida atormentada, ese es el que puede remediar los males ajenos. Bueno, y vámonos a los tiempos bíblicos. ¿Sí les dije que tenían que traer su Biblia? ¿Sí? Bueno, yo entiendo que Salve es una institución pública, laica y gratuita, pero estamos retrocediendo a los tiempos bíblicos. Si quisiera citar algunos textos. Gratuita. Bueno, si no trae su Biblia, no importa, aquí está la diapositiva. Entonces estamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 9 al 10, fíjense. Estoy en el libro de Josué. Deuteronomio 18, versículos 9 y 10. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Eso era algo que sucedía. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Entonces es interesante cómo cuando los israelitas están buscando la tierra prometida, Dios les dice: van a encontrar muchos pueblos que matan a sus hijos, ¿no? Los hacen pasar por el fuego dentro de los rituales que se hacían a las deidades paganas. Y también, ya que estamos en los tiempos bíblicos, quiero que vayamos al libro de las Lamentaciones de Jeremías, que es uno de los libros poéticos de la Biblia. Y aquí nos habla de la destrucción de Jerusalén. Y fíjense lo que comenta: más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Las manos de mujeres piadosas cocieron, aquí habla de cocinar, por el hambre que había en Jerusalén.
a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entonces está registrado, no nada más en la Biblia, sino en documentos históricos, cómo las familias podían asesinar a sus hijos e incluso se los comían cuando tenían hambre, ¿no? Y yo creo que eso a lo mejor no pasa de manera muy frecuente aquí. Yo no he conocido una familia que por muy pobre que haya sido se haya comido a sus hijos. Sin embargo, Elohim de Emaús nos dice que estas etapas tan cruentas en la historia infantil se pueden volver a presentar en la época actual. Es decir, si nos podemos topar con una familia que tuviera este tipo de conducta regresiva, puesto que todas las épocas que ha habido en la historia pueden coexistir en la actualidad. Y bueno, vamos a una segunda etapa, que es la etapa que Elohim de Emaús llama de abandono y que va de los siglos IV al siglo XIII. Y aquí nos dice este autor: los padres entregaban al niño a la nodriza, lo internaban en un monasterio o en un convento, o bien lo cedían a otras familias. Era una época en donde la familia no hacía las funciones que tradicionalmente se le han atribuido, sino que la familia podía tener un hijo y si no les gustaba lo regalaban, lo daban en adopción, lo dejaban en un convento, que esto puede seguir pasando. De hecho, no es raro que a una familia le sobre un hijo y al mismo tiempo de repente aparezca otra familia que le hace falta un hijo. Ahorita vamos a ver una historia así, porque vamos a recurrir a la ficción, no vamos a hablar de casos clínicos, pero vamos a citar las buenas conciencias de Carlos Fuentes. Y luego llegamos a una etapa que Elohim de Emaús le llama de ambivalencia, que va del siglo XIV al siglo XVII. Y fíjense, es muy interesante porque es una etapa de mucho temor de los padres hacia los hijos. Había muchas proyecciones totalmente irracionales hacia lo que era la infancia. Dice, el niño, al serle permitido entrar en la vida afectiva de los padres, seguía siendo un recipiente de proyecciones peligrosas y la tarea de estos era moldearlo. Y aquí utilizaban, por ejemplo, camas en donde podían amarrar al niño. Si él se levantaba a mitad de la noche o no se quería dormir, pues tan fácil como amarrarlo. Que todavía nos llegan testimonios así en algunas familias. Obviamente no es lo común, pero en una de 500 familias nos toca escuchar casos así, o casos de maestras de niños hiperactivos que nos ha llegado la información de que amarraron al chico en la silla, ¿no? Pero bueno, esto pasaba y nadie decía nada, era algo normal. Obviamente cuando se daba el desarrollo sexual de los adolescentes, esto era muy amenazante para las familias y había una serie de medidas para poder controlar la sexualidad de los chicos, desde cinturones de castidad que impedían tener actividad sexual, hasta este tipo de artefactos que son los aros para el pene. Fíjense, póngalos a los niños por la noche para evitar erecciones durante el sueño. Incluso una erección nocturna era vivido como algo muy amenazante para los padres de familia. Pero sin embargo se connotaba positivamente porque se puede regalar de cumpleaños. Cuando el chico cumplía 15 años, 14 años, pues le puedan obsequiar este regalo y era bien visto, ¿no? Pero claro que si le ponen el anillo y el niño tiene una erección nocturna, pues así le iba a ir, ¿no? Ahí se podía desangrar. Que bueno, de hecho ese es el procedimiento que se utiliza para el priapismo, ¿no? Extraer sangre del pene para que desaparezca la erección. Entonces tiene también su ciencia esto. Y bueno, nos acercamos ya a etapas más cercanas. Estamos en el siglo XVIII en adelante. Aquí ya no quiero enfocarme en lo que expresó Elohim de Emaús. Aquí ya encontramos grandes obras de la literatura, novelas, poesía, dramas, y esto nos puede ayudar a contextualizar la infancia en estas etapas históricas. Ellos son los hermanos Grimm. Muchos de los cuentos de hadas que conocemos, que Disney ha llevado a la pantalla, no todos, pero muchos, pertenecen a los hermanos Grimm. Ellos hicieron una compilación de cuentos que iban pasando por tradición oral por toda Europa, los escribieron y los volvieron muy populares. Que la popularidad también tiene que ver un poco con aspectos inconscientes, porque los cuentos de hadas nos hablan del conflicto infantil. Esa es una frase que a mí me gusta mucho de un psiquiatra británico llamado Anthony Storr, que dice: el mundo infantil está poblado de gigantes que hay que dominar y de brujas a las que hay que vencer, ¿no? Me gusta mucho esa metáfora porque en esta sencilla frase nos habla de lo que es la infancia en el mundo, ¿no? A lo largo de la historia. Se parece mucho a la frase de Hermann Hesse que les presentaba yo al inicio. Por eso es que a los niños les atrae escuchar historias de dragones,
de gigantes, de monstruos, y en la mayoría de los cuentos de hadas, si es que entran dentro de este género, pues el niño resulta vencedor. El niño vence al gigante, ¿no? O se sale con la suya. Caperucita vence al lobo feroz, ¿no? Hasta le abre la panza y le saca a la abuela. En la Biblia también encontramos como David, que era un adolescente, pues vence a Goliat, ¿no? Que era el gigante. Y bueno, esto habla de la... ¿se acuerdan de este cuento? A ver si Hansel y Gretel, ajá. Que es interesante analizarlos desde el punto de vista psicoanalítico, porque nos habla de la oralidad. Ellos se acercan con un impulso oral, la casita de dulce, y es interesante porque se la pasan muy a gusto al principio. Es decir, la dependencia puede ser algo que podemos disfrutar bastante por mucho tiempo, pero después eso se convierte, y esto lo menciona Anthony Storr, en una limitación para el desarrollo. Es decir, los chicos que prolongan su dependencia del hogar más allá de lo esperado, esta dependencia la empiezan a vivir como una influencia limitadora en su desarrollo y empiezan a expresar conductas negativistas y desafiantes, que hasta cierto punto sería normal. De hecho, yo muchas veces he comentado que un chico con un trastorno negativista desafiante en realidad no tendría que ser visto como un trastorno, sino que muchas veces ese negativismo o ese desafío nos habla lo que le queda a ese niño de salud mental, ¿no? Porque se está defendiendo de un ambiente que es adverso y que le impide desarrollarse. Ahora, todos saben qué fue lo que pasó con esta historia de Hansel y Gretel. Terminan arrojando a la bruja al horno, ¿no? Es decir, terminan deshaciéndose de una manera muy dramática de esta figura de autoridad de la que dependían. Quiere decir que la dependencia excesiva se puede convertir en violencia en muchos casos, y hay que estar al pendiente de eso. Es una frase de Bruno Bettelheim, dice: este es precisamente el mensaje que los cuentos de hadas transmiten a los niños de diversas maneras, que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable. Los cuentos de hadas se enfrentan debidamente al niño con los conflictos humanos básicos. Entonces, la recomendación de Bruno Bettelheim es leerle al niño cuentos de hadas, ¿no? Pues las versiones originales, las versiones de los hermanos Grimm. No pasa nada si el niño ahí escucha que alguien asesinó a otra persona. El niño está en el mundo y el niño tiene que saber qué es lo que sucede en donde vive. Esa es una imagen de Carlos Barrasilla, del cuento de Caperucita, que me gusta mucho. Psicoanalíticamente lo ha estudiado Eric Fromm. Hay una interpretación en un libro de Eric Fromm que ya casi no se consigue, que es El lenguaje olvidado. Y también otros autores han hablado de Caperucita, de cómo el color rojo o la caperuza habla del sangrado menstrual y el despertar a la sexualidad y los peligros de los lobos que están por ahí, ¿no? Porque la mamá le dice: ten cuidado con el lobo, pero ya había un despertar sexual en Caperucita. El color rojo o la caperuza roja hablaba de la menstruación y del desarrollo psicosexual. También lo vemos en La Bella Durmiente, cuando se pica con la rueca y empieza a tener un sangrado y después cae en un sueño, ¿no? Que es la etapa todavía de latencia que está presente en muchos adolescentes cuando ya tuvieron su menstruación, y cuando despierta pues es para besar al príncipe, ¿no? Y hay un desarrollo maduro de la sexualidad. Y bueno, llegamos al siglo XIX. Aquí no puedo dejar de mencionar a Mark Twain, porque desde mi perspectiva como psiquiatra creo que quizá fue el primer novelista, a lo mejor me equivoco, que habló sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y obviamente aquí ya estamos hablando de psicopatología reflejada o expresada en las grandes obras de la literatura universal. Por supuesto me refiero a Las aventuras de Tom Sawyer, que era un chico con TDAH y que lo cuidaba su tía Polly. Y fíjense, es interesante porque aquí ya vemos una hipótesis biológica de un problema de conducta desde la genialidad de este autor. Diablo de chico, ¿cuándo acabaré de aprender sus mañas? ¿Cuántas jugarretas como esta no me habrá hecho? Fíjense, ya aún le hago caso, tiene el diablo en el cuerpo, pero ¿qué le voy a hacer? La tía Polly decía: este niño algo tiene en el cuerpo, algo le está pasando en el cuerpo que no deja de hacer travesuras. Fue exactamente lo que dijo un pediatra británico en 1902, George Frederick Steele, en un artículo de la revista Lancet, donde él dice: los niños hiperactivos tienen algo en el cuerpo. Eso es un problema médico, y por primera vez el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como se le conoce hoy, empieza a ser parte del quehacer médico. Pero antes de George Frederick Steele, Mark Twain ya había hablado de que estos chicos algo les pasa
en su organismo. Es el hijo de mi pobre hermana difunta y no tengo entrañas para zurrarle. Cada vez que le dejo sin castigo me remuerde la conciencia. O sea, aquí no sabía, era una postura ambivalente de la tía, y cada vez que le pego se me parte el corazón. Aborrece el trabajo más que ninguna otra cosa. Pero bueno, es interesante la novela. A lo mejor la novela de Tom Sawyer no hubiera sido tan interesante si le hubieran dado Ritalin, pero bueno, ya estamos pasando a otro tema y no quiero salirme del contexto. Bueno, y ese es uno de los autores que más me interesa citar en esta ponencia. No es un autor muy conocido, es Héctor Malot, que él escribe una novela a fines del siglo XIX. Esta novela se titula Sin Familia, que no sé si han escuchado esta obra. Es la historia de un chico que lo adopta una pareja, luego la pareja como que no lo quiere o no le gusta, y el papá se lo regala a un cirquero ambulante llamado el señor Vitalis, que era un señor que viajaba por toda Europa y que tenía un perro llamado Capi, otro perro llamado Servino y un changuito llamado Corazón Alegre. Bueno, los que fueron niños en los 80 o tienen recuerdos de los 80, porque si nacieron en los 90 no van a tener recuerdos de los 80, si estamos hablando de Remy, que es interesante porque... A ver, dase la mano a los que recuerdan a Remy. Con miedo. ¿Sí? Bueno, pongan en YouTube Remy y ahí aparece el intro, la historia. Y fíjense, es un autor que nos habla de la resiliencia de un niño, porque la novela termina bien. Tiene un final feliz, un niño adoptado. Si no nada más ya había sido rechazado por sus padres biológicos, sino que además los padres adoptivos también lo rechazaron. Y luego, por si fuera poco, el señor Vitalis se muere y también vive la muerte del changuito de Corazón Alegre, que en plena representación fallece el changuito. Entonces hay muchas pérdidas en la vida de Remy. Sin embargo, él llega a la etapa adulta y uno dirá, no, pues este chico se va a hacer border o sociópata, ¿no? O deprimido crónico, y no, o sicario, ¿no? No, era un chico normal con salud mental. Entonces yo creo que el primer autor que habló sobre la resiliencia fue Héctor Malot al hablar de Remy. Sin embargo, si no fuera por la serie animada que aparece en el 77 y que aquí a México llega en los 80, yo creo que esta novela hubiera quedado en el olvido. Pero fue de interés de una compañía japonesa de animación 100 años después de la publicación de la novela, ni siquiera para que hubiera quedado en el olvido. Dice, no volvería a ver a la que me había criado, a la que me había acariciado, a la que yo amaba, a mi madre, y aquel pensamiento me hacía un nudo en la garganta, me ahogaba. Y fíjense, eso es lo que le contesta el señor Vitalis. La gente que te crió no son tu padre y tu madre, porque era adoptado. Tu mamá, ¿cómo la llamas?, ha sido buena contigo y tú la quieres. Alejarte de ella te entristece. Fíjense, está validando la emoción del chico, ¿no? El señor Vitalis era como un terapeuta para Remy. Eso está bien, pero piensa que ella no habría podido tenerte a su lado contra la voluntad de su marido, porque el papá no quería al niñito. Comprende ahora, hijo mío, ya lo está incluyendo como un hijo de él, que la vida es con demasiada frecuencia una batalla en la que no puede hacerse lo que se quiere, ¿no? Entonces, era un chico con resiliencia, pero fue un chico que supo aprovechar los recursos que tenía, porque si bien los padres biológicos lo abandonaron, los adoptivos lo abandonaron, aparece el señor Vitalis, y a veces esta información nueva que llega a un chico puede ser de mucho valor, ¿no? Funciona como un trozo de madera en medio del océano. Y bueno, ese es un autor que no podemos tampoco dejar de citar si hablamos sobre problemas infantiles, que es Carlo Collodi. Pocos lo conocen, pero es el escritor que sacó a la luz la novela de Pinocho. Muchos piensan que Pinocho es de Walt Disney, pero no, es una obra italiana que no es un cuento, es una novela de 32, 36 capítulos. Fíjense, las aventuras de Pinocho, es de 1882. Y fíjense, lo que tenía Pinocho lo encontramos en la CIE 10, que es el Z62.0, problemas relacionados con la supervisión o el control inadecuado de los padres. Era un hogar monoparental de hijo único, que son las familias que yo considero un poco más complejas, porque no hay subsistema conyugal, entonces no hay un recurso ahí que puede tener un abuelo soltero, ¿no? Ni hay subsistema de hermanos también, que a veces entre los hermanos se alían y se diluyen muchas cosas. No había eso, era un hogar monoparental de hijo único, con una brecha generacional, ¿no?
porque realmente Gepetto era un abuelito y había muchos problemas para controlar al chamaco, ¿no? De hecho es interesante porque si ustedes recuerdan la película de Walt Disney, pues se van a una isla y empiezan a hacer destrozo y medio, y ahí vemos cómo sin la supervisión, porque una isla donde pueden hacer lo que quisieran, los niños se convierten en unos salvajes. Y esto es interesantísimo porque Carlo Collodi empieza a introducir el concepto de que un niño sin supervisión es un niño que está condenado a expresar el caos, ¿no? Yo me pregunto si a veces algunas escuelas que los padres nos comentan que, de hecho cuando me comentan de algunas escuelas viene a mi mente esa imagen y digo, pues ¿qué está pasando en el salón de clase, no? Pareciera que cada vez ha sido más difícil que los adultos puedan controlar a los chicos. Y fíjense lo que dice Pinocho, este país, que era el país de los juguetes, aunque en la película de Disney era una isla, pero en la novela original era un país, no se asemejaba a ningún otro país del mundo, su población estaba compuesta íntegramente de muchachos. Y esto es interesantísimo porque, lo vamos a ver más adelante, hay otra novela de mediados del siglo XX que es El Señor de las Moscas, que es exactamente lo mismo. Niños solos en una isla y es un experimento psicológico, ¿no? Ficción. ¿Qué pasa si dejamos un grupo de niños en una isla y después regresamos a ver qué pasó? Que creo que es de mucho valor esa novela, que ahorita la vamos a mencionar, porque un comité de ética no nos dejaría hacer eso nunca, ¿no? Así de que bueno, vamos a conseguir una isla desierta, voluntarios, dejamos niños ahí y en un año regresamos a ver qué les pasó. Eso nunca se va a hacer, ¿no? Entonces aquí tenemos que recurrir a la ficción y al genio de los grandes escritores. Edmundo de Amicis lo han de recordar, también un escritor del siglo XIX que publica Corazón Diario de un Niño. Hay una serie animada también de los 80, describe el bullying y describe también la capacidad de los chicos para sobreponerse a la adversidad. También me parece que es una obra del siglo XIX que habla sobre la resiliencia, la capacidad de los niños para sobreponerse. El bullying ya existía y los chicos se las arreglaban, ¿no? El maestro no había llegado aún y 3 o 4 chicos se entretenían en molestar al pobre Crossi, el de los cabellos rojos que tiene un brazo inútil y cuya madre es verdulera. Pues se la pasaba muy mal Crossi. Lo pinchaban con las reglas, le tiraban a la cara cáscaras de castañas y lo llamaban estorbo y monstruo, pero su mansedumbre excitaba más a los otros, que cada vez acentuaban las burlas y los insultos hasta lograr que el infeliz se pusiera a temblar. Fíjense, en 1886, por si alguien dice que el bullying es algo nuevo, pues por supuesto que no. Eso ha estado desde que el hombre pisa esta tierra. Y claro que aunque Franz Kafka no se interesó en el mundo infantil, hay un documento que se conserva, que es la Carta al Padre, que es un referente muy interesante para entender la psicopatología de los niños y también su capacidad para enfrentar circunstancias adversas. Es un documento que él no quería que se publicara. Yo creo que cuando él estaba en sus últimos años de su vida, pues no pensaba que él iba a ser conocido por la carta al padre, porque él no quería que se publicara. Él escribe la carta a su papá, sin embargo aquí triangula un poco porque no se la da directamente al padre, se la da a la mamá, no sé para qué, a lo mejor para que le revisara la ortografía o la redacción. Y la mamá le dice, no, es que si tu padre ve esto, ya ves, está enfermo, va a pasar un coraje, va a ser un disgusto, tu padre no puede leer esto, y entonces se queda la carta, nunca le llegó al papá. Por lo menos no hay evidencia de que le haya llegado. Pero fíjense, el motivo principal de que existía detrás, el motivo principal que existía detrás de mis intentos de matrimonio era independizarme. Solo que luego en la realidad se convertía en ese juego de niños en el que mientras uno retiene fuertemente la mano del otro, el otro le grita, vete, vete, porque no te vas. Esa es yo creo que la parte de la carta al padre más interesante, porque nos está describiendo a principios del siglo XX lo que después Gregory Bateson llamó el doble vínculo. Es decir, un mensaje que se envía por 2 canales y que empieza a ser contradictorio. Es decir, los papás decían, es que ya estás grande, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no te independizas? Y cuando él decía, bueno, pues ahí se ve, no, pero es que estamos enfermos, que va a ser todo, ¿no? Entonces él sentía como que me están diciendo que ya me vaya, pero luego como que me retienen la mano y no entiendo qué es lo que pasa. Entonces es interesantísimo porque, de hecho, Kafka, ahí en la carta al padre, fíjense lo que dice, estamos hablando de 1919. El propósito de vencer esta situación tiene así algo de demencial, y el menor intento puede llevar a la locura. Recordemos que en esta época del siglo XX la esquizofrenia todavía era conocida como demencia precoz y se podría hablar de la locura como un fenómeno demencial, que ahora ya lo entendemos de manera distinta cuando hablamos de fenómenos demenciales.
Pero aquí lo interesante es que Gregory Bateson en la década del 50 publicó un trabajo titulado Hacia una teoría de la esquizofrenia, donde dice: en las familias de esquizofrénicos hay doble vínculo, hay un mensaje a nivel verbal que contradice otro mensaje a nivel no verbal. Bueno, pues aquí ya también Kafka nos decía que este mensaje podía llevar a la psicosis desde 1919. Estas decepciones, al venir de tu persona que dictaba la norma de todas las cosas, llegaban hasta el fondo de mi espíritu. Era imposible defenderse de ti. Ahora sí que ni siquiera la terapia le iba a funcionar, porque el papá tenía una influencia que no podría tener un terapeuta. No, por eso la importancia de trabajar con la familia, no de que yo, terapeuta, voy a hacer un buen contrapeso de lo que está haciendo la familia. Eso no sería inteligente. Lo mejor es trabajar con el sistema familiar. Y obviamente estamos hablando de literatura infantil, no podemos dejar de hablar de una de las grandes obras de la literatura, yo diría que casi única en su género, porque toca el tema de la sabiduría infantil, que también es un aspecto que debemos entender si vamos a hablar del concepto de resiliencia. Casi ningún autor habla de sabiduría infantil, o al menos por lo que yo conozco, sabiduría infantil. Recuerdo el pasaje de las Escrituras cuando está el testimonio de que Jesús va al templo siendo un niño o un adolescente y se pone a debatir con los escribas al tú por tú, ¿no? Ahí vemos el concepto de sabiduría infantil, es decir, un chico que puede ser muy sabio. El otro referente es el cuento de Hans Christian Andersen, que se llama El traje nuevo del emperador, que no sé si lo recuerden, donde un emperador sale desnudo en una procesión porque le han hecho creer unos estafadores que su ropaje tiene la característica de que los que son estúpidos en el reino o no cumplen con características para el cargo que tienen, pues no lo pueden ver, y él no lo ve, pero él cae en esta especie de histeria colectiva y sale, y un niño dice, el emperador va desnudo, y se rompe este fenómeno colectivo, que es muy interesante, que pienso que un psiquiatra tiene que tener también esta capacidad de señalar con un dedo al emperador y declarar que va desnudo. A veces tratamos de minimizar algunas cosas que pasan con las familias, tratamos de trabajar con los niños y no tenemos buenos resultados. Bueno, por supuesto me estoy refiriendo al Principito, donde el Principito también nos muestra un concepto muy interesante, que eso lo han descrito los teóricos de sistemas, y que esto lo vemos reflejado en la sabiduría científica y popular, ¿no? Me recuerda a Kekulé, un químico que estudiando la molécula de benceno no le salían las cuentas, se duerme y de repente sueña con una serpiente que le muerde la cola y dice: ya entendí, ya me salieron las cuentas, es un anillo de carbono, y de esa manera quedan las valencias y todo eso, ¿no? El Principito descubre que muchos fenómenos humanos son serpientes que se muerden la cola, hay una recursividad. Fíjense, ¿por qué bebes? Está en el planeta de un bebedor. Le preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué? Preguntó el Principito. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor agachando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Preguntó nuevamente el Principito. Vergüenza de beber, dijo el bebedor, ¿no? La sabiduría infantil tratando de revelar la conducta humana. Era muy preguntón. Nosotros en la consulta también tenemos que ser muy preguntones, ¿no? Yo hago muchísimas preguntas, nunca las he contado. Yo creo que en una entrevista fácil hago más de 300 preguntas, y a veces si no me entienden una ya me voy a la que sigue y a la que sigue, porque aquí tenemos que ser como el Principito. Ahora, considero que este tema de la sabiduría infantil es importante porque no lo vemos reflejado en otras obras de la literatura, sino más bien lo contrario, el arquetipo del anciano sabio, ¿no? Que eso lo menciona Carl Jung y que aparece en leyendas, en mitos, en cuentos, en los sueños. Dice: decididamente las personas mayores son muy, pero muy extrañas, se decía a sí mismo el Principito durante el viaje. Y luego va al planeta de un hombre de negocios. ¿Y qué es lo que haces con esas estrellas? Nada, poseerlas. ¿Posees las estrellas? Sí. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas, ¿no? El Principito, dentro de su sabiduría, dice: el mundo es lo más absurdo que existe, ¿no? La conducta humana es una locura. Dice: esta razona un poco como el bebedor, se dijo para sí el Principito. Definitivamente las personas mayores son enteramente extraordinarias, se dijo el Principito, y continuó su viaje. Y algo que nos puede enseñar el Principito en el campo de la salud mental es tener esta capacidad de asombro y ver cada familia como algo extraordinario, ¿no? Capacidad para ver lo absurdo e interesarnos en lo absurdo. No decir: bueno, esto ya lo he visto, pues así es la familia, pues así los dejamos. No,
hay que intervenir. Y bueno, vamos a esta novela que ya me había yo adelantado, de William Golding, que fue Premio Nobel de Literatura, la novela de 1954, donde un grupo de chicos terminan en una isla desierta sin supervisión de los adultos. Estamos en una isla deshabitada, solos, no hay mayores, tendremos que cuidarnos nosotros mismos. Y fíjense lo primero que dicen los chicos cuando se encuentran solos en la isla: tendremos reglas, que es interesantísimo, porque en los talleres de escuela para padres lo primero que se les dice a los papás, adultos que están conduciendo una familia: ¿saben qué? Los niños tienen que tener reglas. Oye, los mismos niños lo dicen, solos en una isla para poder sobrevivir, ¿no? Por supuesto que el conocimiento, la idea de que un niño tiene que tener reglas, eso flota en el aire, por supuesto. Es decir, decirle a un adulto que le ponga reglas a un niño es como alguien que va a la tienda de mascotas, compra un pez y le dices: oye, tienes que tenerlo en agua, ¿no? Porque el pez necesita agua. Bueno, pues así es algo que se sabe, que los mismos niños lo identifican. De hecho, con toda la diversidad cultural que han descubierto los antropólogos, no se ha encontrado una sola cultura, un solo grupo humano, una sola civilización donde los niños manden. No se encontró eso que digas: mira, aquí encontramos un grupo humano y aquí los que mandaban eran los niños y los adultos estaban subordinados. Eso no ha pasado, ¿no? No sé si vaya a suceder, porque parece ser que para allá vamos. Y obviamente no puedo dejar de mencionar a José Emilio Pacheco, que tiene una novela corta, como El Principito, que se llama Las Batallas en el Desierto. Hay una canción de Café Tacuba que se llama Las Batallas. Hay una película que se llama Mariana Mariana, también muy interesante. El chico llega con un psiquiatra porque se enamora de la mamá de un amigo, y dice: el psiquiatra me interrogó y apuntó cuanto le decían unas hojas amarillas rayadas. No supe contestar, yo ignoraba el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible. Nunca me había imaginado las cosas que me preguntó acerca de mi madre y mis hermanas. Pues quién sabe qué le habrá dicho, ¿no? Después me hicieron dibujar a cada miembro de la familia, pintar árboles y casas. Más tarde me examinaron con la prueba de Rocha. ¿Habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta? Y bueno, es interesante cómo un escritor nos muestra desde la visión infantil cómo es un chico que es mandado con un psiquiatra y cómo le aplican pruebas de psicodiagnóstico. Me examinaron con números, figuras geométricas y frases que yo debía completar. Eran tan bobas como mis respuestas. Me dio ganas de gritarles: imbéciles, porque tienen que pegarle etiquetas a todo, porque no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de alguien. Bueno, ya no sé qué pasó, si a lo mejor salió con una receta por un cuartito de risperidona, realmente les dijo que eran unos bobos y se agitó a lo mejor ahí el chico. Pero se estaba tratando de defender porque dice: bueno, pues me enamoré de la mamá de un amigo, ¿qué tiene de malo? ¿No? Porque van a psiquiatrizar el enamoramiento. Y no podemos también hablar de Carlos Fuentes, un escritor muy prolífico, que es un referente en la cultura mexicana. Tiene un libro que habla sobre familias que yo les recomiendo, se llama Todas las familias felices. Empieza con una frase de Ana Karenina que dice: todas las familias felices se parecen y las infelices cada uno lo es a su manera. Y también introduce una frase muy interesante que se encuentra dentro de la obra, donde Carlos Fuentes dice: yo vengo de una familia donde cada miembro de algún modo dañaba al otro y luego, arrepentidos, cada uno se dañaba a sí mismo. Es interesantísimo. Ahí introduce él, sin saberlo, el concepto de homeostasis familiar. O sea, siempre estaban mal. Si era porque uno agredía al otro, o luego ya se sentía culpable y ya se agredía a sí mismo, pero siempre se estaban agrediendo. Y en esta obra, muy interesante, está el coro de los niños adoloridos. Dice: porque mi padre nos golpeaba parejo a mi mamá y a mí. Porque mi madre tenía miedo y yo con ella igual, por supuesto. Porque encerrada en mi cuarto oigo los insultos, los golpes, porque tengo pesadillas, porque no duermo. Y fíjense qué interesante: porque si mi papá insulta a mi mamá, ¿por qué yo no? Es interesantísimo, ¿no? Nos traen chicos que se ponen a tú por tú con la mamá, le insultan y luego no trabajamos con el papá. Por supuesto que el problema no se resuelve. Y fíjense, aquí nos acerca nuevamente al mito de Cronos, que devoraba a sus hijos en pleno siglo XX. Porque papá y mamá no tienen más espejos que nosotros, su juventud perdida, porque papá y mamá se resienten de sus vidas y nos amuelan las nuestras para que no nos atrevamos a ser mejores. Ese es el complejo de Cronos, redactado en un autor del siglo XX que observó algunas cosas y escribió el coro de los niños adoloridos. Por eso es que Eloy de Maús nos dice estas etapas del infanticidio, ¿no? En estos momentos históricos se puede vivir en la actualidad. Y bueno, a mí me gusta mucho citar Las Buenas Conciencias porque nos habla qué pasa con un niño que es adoptado.
El niño era hijo legítimo de Rodolfo Ceballos y Adelina, pero nadie daba un quinto por el señor Rodolfo. Dice, nunca habían tenido fe en él, no había podido hacer la carrera de leyes, su madre lo destituyó de la administración de las tierras. Sin embargo, cuando tiene un hijo, la familia se lo quita. Y esta era Adelina López. La actitud de la mujer era suicida. Si su interés se estribaba en que Rodolfo se condujera con mayor rigor social, en este desarrollo habría de destacar con el tiempo la propia vulgaridad de Adelina, ¿no? Que era una mujer muy pobre y quería que el esposo fuera ascendiendo, pero se empezaba a ver este contraste. Y finalmente se van a vivir con la familia extensa, que es algo muy común que vemos en México, y lo único que se hacía es que las cuñadas devaluaban o descalificaban a la mamá del protagonista, Adelina. Dice, anda queridita, si de veras quieres quedar bien con nuestras amistades, déjame ordenar a mí la cena, ya sabes que de ti todos se burlan. Y entonces los tíos deciden mejor quedarse con este chico, Jaime, y le dan su apellido, Jaime Valcárcel. Ellos son los padres, Asunción y Jorge. Y fíjense, Jorge, el tío o el padre adoptivo, no quería al chamaquito. Dice, no quería ciertamente al muchacho, y aunque le irritaba, le interesaba como materia prima moral y lo necesitaba para vivir en tranquilidad con su esposa, porque ellos no podían tener hijos, entonces ya estaba viendo algo de tensión ahí, ¿no? Él, como su esposa, fue acostumbrándose a la idea de que gracias al niño no había problemas en el hogar. Por eso es que se da muchas veces esta sincronicidad en donde a una familia le sobra un niño y a otra familia le falta un niño, y entonces vemos cómo el niño pasa. De hecho, la mayoría de las adopciones en México son ilegales, ¿no? Historias de que sale la mamá del hospital con un bebé, se lo entrega a otra persona y ellos lo van a registrar y ya. Y aquí critica a la iglesia. La iglesia es el lugar donde vienen doña Asunción y mi tío Valcárcel y todos los demás a sentirse buenas gentes una vez por semana. Vienen aquí como van al teatro o a una fiesta, a que los vean. No les importa Cristo ni quieren de veras vivir con él. Creo de estas familias de buenas costumbres, familias decentes, ¿no? De clase media alta, de la sociedad guanajuatense. Y fíjense, aquí es interesante porque aquí la resiliencia ya no le da para más, porque finalmente dice, a ver, yo soy un chico idealista, yo sí quiero conocer a Cristo, yo quiero dejar la hipocresía, pero vivo en un mundo que me somete y que me da hasta cierto punto cierta posibilidades de salir adelante. Y ese es la obra, el momento más crítico de la obra. Dice, allí con la cabeza recargada contra la madera verde, rogó ser como todos los demás. Rogó a otro Dios nuevo, desprendido del primer Dios de su primera juventud. Y fíjense, en realidad es una novela triste porque termina mal, el chico se somete al orden. Aquí no es como El Principito, ¿no? No he tenido el valor, no he podido ser lo que quería, no tengo más apoyo que esto, mis tíos, la vida que me prepararon, la vida que heredé de todos mis antepasados. Me someto al orden para no caer en la desesperación. Que es interesante este momento de la adolescencia que describe Carlos Fuentes, que no lo vemos en los libros de texto ni en los libros de desarrollo. Hay un momento donde el adolescente dice, no, ya ni más, ya no voy a querer cambiar al mundo, voy a dejar mis ideales, me someto al orden, ya no quiero problemas, voy a ser como los adultos, ¿no? Hay quien no lo hace y esos son los que logran influir en el mundo. Y bueno, nos enfrentamos actualmente a una etapa histórica en donde los chicos ya no ven a los padres como la principal fuente de información, porque ellos están más conscientes del manejo de las nuevas tecnologías. Me ha tocado ver chicos que van a la consulta y que a veces los papás me piden cómo llegar al consultorio particular, y yo les digo, en mi página de internet ahí hay un mapa y ahí puede usted ver cómo llegar, ¿no? Y cuando llegan a la consulta les digo, ¿cómo les fue? ¿Pudieron ver el mapa? Y muchos papás me dicen, no, es que el niño fue el que nos dijo, él entró a la computadora y él fue el que vio. Y bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco su atención a esta primera charla. Bueno, no sé si quieran salir a ver si hay café o bocadillos. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentarios? O sea, esto del uso de los niños, ¿no? Creo que nos faltó el uso más perverso de los niños, que es el alistarlos en los ejércitos, ¿sí? El término infantería corresponde a que en la antigüedad los niños de 10 a 14 años eran la primera línea de ataque de un ejército, o sea, se les mandaba por delante para precisamente sacrificarlos, y esa era la infantería, o sea, de ahí viene el término, ¿sí? Y hoy en día todavía tenemos que estas infanterías siguen siendo parte
de muchos ejércitos regulares o irregulares, como el del Estado Islámico, como el de Boko Haram, ¿no? Estamos viendo cómo la guerra, por ejemplo, entre Irak e Irán, la principal cantidad de combatientes eran menores de 14 años, o sea, niños puestos a combatir, ¿sí? Entonces, creo que hoy lo vemos no solamente en el combate, lo vemos también en la esclavitud infantil, ¿sí? Y vemos altas tasas de abandono y altas tasas de violencia contra los niños, ¿no? Recordemos que niños que tienen problemas de conducta, que tienen problemas de TDA, que son adoptivos o que son de alguna manera hijastros de esos padres, pues tienden a recibir una alta dosis de violencia, incluso mortal, ¿no? O sea, creo que esto es algo muy destacable porque mucho de lo que vemos ahí en el bullying, mucho de lo que vemos de la violencia entre niños deriva de las situaciones familiares que están viviendo y de una violencia que se va normalizando, ¿no? O sea, que vemos que se vale que todos le griten, se vale que todos le peguen, se vale que todos, o sea, que le avienten una piedra en la cabeza y los demás en vez de intervenir lo están filmando y lo están pasando a todo el mundo. Creo que esto es algo pues, muy grave que nos está tocando vivir en nuestros tiempos, como esta conectividad o esta hiperconectividad de la que hablas tiene sus dos filos, ¿no? Y creo que sí es importante destacar. Pero qué bueno que comenta eso, doctor, porque precisamente niños que están en situaciones de guerra y que llegan a la mirada profesional, pues aquí, ¿cuál es la epistemología que yo voy a utilizar? Voy a utilizar esta postura, y aquí voy a citar el título de una obra de Santiago Ramírez, Infancia es Destino, es decir, este chico pues ya se amoló porque le fue muy mal en etapas críticas del desarrollo, o voy a considerar que este chico puede tener recursos para salir adelante. Porque yo siempre he señalado que el hecho de que nos hagamos llamar profesionales de la salud mental muchas veces es un eufemismo, porque en realidad trabajamos con la enfermedad mental. De la salud mental no sabemos nada, o al menos desde la psiquiatría. Digo, si estás 4 años en un hospital psiquiátrico o en un manicomio, 4 años, y ahí duermes, y ahí comes, ¿qué ves de salud mental? Y luego sales y dices, soy profesional de la salud mental. Oye, no hay salud mental ahí, profesional de la enfermedad mental. Sin embargo, sí es deseable que seamos profesionales de la salud mental para que no veamos nada más la enfermedad, es decir, no veas el déficit o el deterioro o el daño, sino que seas capaz también como terapeuta de ver los recursos, los lados fuertes que puede tener un niño o que tiene una familia. Eso sí nos vuelve profesionales de la salud mental, pero no estamos educados en eso. Un poco tradicionalmente formados en la medicina, por supuesto, vemos enfermedades, no estudiamos la salud, aunque digamos que somos profesionales de la salud, pero el darle importancia al concepto de resiliencia sí es un reto de que con eso sí busquemos convertirnos en profesionales de la salud mental, es decir, chicos que han vivido situaciones de guerra, de desastres, de abandono, son chicos que pueden salir adelante porque los recursos pueden ser movilizados a su favor. Bueno, sí. Perdón. Respecto a esto último que comenta, doctor, yo creo que sí, en nuestras instituciones luego es mucho el cómo le hacemos, porque cuando, por ejemplo, me ha tocado que capacitemos sobre la salud mental dentro de la enfermedad mental, las personas poco participan, poco quieren estar, porque es así como, sí, y se retiran, ¿no? Entonces es una dificultad el incluirlos en esa cuestión de la salud mental porque damos por hecho que ya lo sabemos, más sin embargo no es así. Exacto. Y se genera mucha angustia y mucha ansiedad también estar tan metidos en esta cuestión de la enfermedad mental. Entonces creo que sí es muy importante lo que usted dice. Bueno, te quiero felicitar, Mauricio, porque das con un punto muy claro que muchos compañeros, inclusive no necesariamente psiquiatras infantiles, sino los que se dedican a la infancia, soslayan, olvidan esto que nos acabas de presentar, que el niño sufre. Entonces, de lo poco mucho que pude aprender de la psiquiatría infantil, es que cuando te das cuenta que es un niño, también te das cuenta de todo lo que requiere para librar estas angustias, y te das cuenta que tú solo, padre, no solamente vas a poder cumplir y llenar todo lo que el desarrollo exige. Eventualmente caerás en alguna otra negligencia. Y, por lo tanto, al hacernos conscientes de que el niño sufre, quiere decir que ese niño
pasa por default a ser hijo de los demás. Hay una psiquiatra que es filósofa que tiene un libro que se llama ¿Dónde está mi tribu? Que se ha perdido esto de mi niño es mío y los demás no me interesan, y con las consecuencias sociales que han traído. Por ahí esta autora dice que las angustias del desarrollo, las puras angustias del desarrollo de un preescolar de los 3 a los 6 años son esos, per se son angustias tan sufribles que se puedan traspasar, transmutar a un adulto maduro, le serían insoportables. Lo llevaría al suicidio, o ella estima que llevarían 60 años procesar este tipo de angustias. Yo te quiero felicitar porque esta es una parte muy importante, ¿no? El niño viene a este mundo como que es un mundo adulto, un mundo adulterizado, ¿no? Que no conoce realmente qué es el mundo infantil y todo este sufrimiento que el desarrollo lleva. Hasta fechas recientes, como tú dices, estamos con la resiliencia, es decir, los factores intrínsecos que el niño puede tener para librar este proceso tan doloroso como es mi infancia. Te felicito por traerlo de esta forma tan amena y basada en estos sabios que no se dedicaban a la psiquiatría infantil, pero que eran muy observadores. A veces perdemos el tiempo observando, intentamos observar un cuadro clínico, pero no observamos esto, la evolución, el desarrollo del niño, la capacidad de vencer el sufrimiento y estas angustias que implica el desarrollo. Sí, gracias. Yo quiero agradecer esta exposición porque me gusta cómo lo retomas, de cómo a través de la literatura podemos aprender del ser humano, de cómo a través de la literatura podemos entender al otro y cómo podemos mejorar situaciones. Entonces este valor de la literatura a mí me parece fenomenal, que tendríamos que adentrarnos como expertos de la salud mental o como profesionales de salud mental a la literatura, porque es donde podemos aprender muchas situaciones que nos pueden ayudar a entender la problemática del otro. Muchas gracias por este aporte cultural que me parece genial. Sí, gracias, Mónica. Doctora. No, yo te quiero felicitar primero porque eres un erudito, porque lees mucho y a través de todo esto permites conectar la parte de la infancia, el desarrollo, la literatura y transmites el conocimiento con mucha claridad. Yo creo que una revisión así tenía yo muchísimo, décadas yo creo, de no haber escuchado algo con tanta sabiduría. Es de los grandes maestros que he escuchado y te felicito por eso, y creo que se va a complementar mucho con lo que la doctora Villagómez y yo voy a dar al final, pero sin esto era más difícil, no se podía conectar. Yo creo que esto va a ser excelente para poder conectar el resto de la información. Gracias. Qué bueno, gracias.